Los partidos políticos en México, todos, aún tienen una deuda histórica con el zapatismo porque firmaron los acuerdos de San Andrés Larraín hace 20 años y aún no se los cumplen. Así lo recuerda el escritor Juan Villoro en entrevista con Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44 al hacer una revisión de los 30 años de vida pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y en contraste tenemos la política que ha venido haciendo el zapatismo, que no piensa en 3 años ni en 6 años. Está muy bien planteado lo que dices, porque los tiempos de los pueblos indígenas son diferentes. El zapatismo ha alertado sobre esto. Son tiempos largos de la historia. Ellos requieren de una paciencia distinta a la nuestra. Son especialistas en la espera y durante mucho tiempo han estado aguardando un momento en que sus derechos sean cumplidos, ¿no? Ellos aceptaron firmar los acuerdos de San Andrés en el año 2000, en 1996, no entraron en vigor, y luego cuando en el año 2000 ganó la presidencia Vicente Fox y dijo que podía arreglar el problema de Chiapas en 15 minutos, entonces los zapatistas le tomaron la palabra, salieron de su zona en Chiapas, viajaron hasta la Ciudad de México, hablaron ante el Congreso, pero nada de eso se pudo convertir en ley. Entonces el acuerdo quedó en nada, el acuerdo ya con el gobierno para garantizar las autonomías indígenas, y eso ha llevado a que se refugien en sus territorios, reinventen ahí la vida diaria con mejores cuotas de salud, de educación, de dignidad, de equidad de género, ¿no? Cosas que no se respetan en otras partes del país, pero en condiciones de pobreza muy grandes, ¿no? Entonces es una asignatura pendiente, y ahora el 1 de enero se cumplen 30 años de levantamiento. Es motivo de celebración que no haya sido sojuzgado, que siga en pie, pero desde luego los principales problemas que ellos pusieron sobre la mesa no se han resuelto, y creo que debemos llamar la atención sobre eso. Villoro recordó que en su momento el EZLN evidenció que la política en México sigue siendo un club de Toby dominado por los mismos que simulan democracia, pero que en realidad ponen la vara muy alta para que muy pocos la alcancen y conservar así su privilegio y presupuestos. Sí, realmente es una situación muy grave el hecho de que para ser candidato a la presidencia se tenga que cumplir con una serie de requisitos que son totalmente inmoderados, porque los partidos políticos son un club muy selecto, y además que son un espléndido negocio. Entonces ellos no quieren repartir con nadie y han puesto características muy difíciles de cumplir para ser un candidato independiente. Tienes que juntar cerca de 1 millón de firmas repartidas de manera bastante equitativa en al menos 17 estados de la República. O sea, tienes que tener una organización nacional muy poderosa para poder cumplir con este requisito, y eso solo lo pueden lograr los políticos profesionales a los que su partido no nombra como candidatos, pero ellos aprovechan la plataforma que ya tienen para buscar por la libre esa candidatura, como fue el caso de El Bronco en Nuevo León o de Margarita Zavala desde México, y la verdad es que ellos ya tenían la capacidad instalada del PRI en el caso del Bronco y del PAN en el caso de Margarita Zavala, y entonces esto dejó a los miembros de las comunidades indígenas en una desigualdad de competencia muy grande, porque además el INE puso un recurso discriminatorio para recoger las firmas que se tenían que tramitar a través de una aplicación que se podía bajar en teléfonos de gama media, que cuestan al menos 3 salarios mínimos. Por lo tanto, para poder competir, para poder tener firmas, los indígenas debían tener salarios más altos, que por supuesto no tienen, o debían lograr que alguien les regalara un iPhone, y además estar en zonas donde hubiera conectividad. Entonces el INE puso requisitos para Suecia para recabar las firmas. Esto aunado a los requisitos tan altos que ponen los partidos políticos, pues hizo imposible una participación verdaderamente ciudadana y horizontal. Pero bueno, los pueblos indígenas transparentaron este absurdo, ¿no? Y siguen en pie de lucha, se conectaron, se articularon, y como decíamos al principio, sus tiempos son mucho más largos y demorados, de modo que ellos están pensando en un futuro, pues digamos, totalmente inasequible por el momento, pero que ellos piensan que puede ser conquistable en el futuro. El escritor, que fue invitado junto con otras personalidades de la literatura y el periodismo a la edición especial que con motivo de los 30 años del zapatismo editó la revista de la UNAM, que dirige Guadalupe Nettel, advierte que Marcos tiene razón en su último comunicado cuando dice que esto se va a poner peor.
Bueno, Chiapas es un polvorín, el diagnóstico que ellos hacen me parece que es totalmente correcto. En Chiapas hay bandas del narcotráfico que están en pugna, hay problemas entre iglesias, con las iglesias evangélicas, la iglesia católica, etcétera. Los gobiernos, especialmente el Partido Verde, los gobiernos locales han sido totalmente corruptos e inoperantes. Entonces hay también falsas guerrillas, ¿no?, que en realidad son grupos paramilitares. Entonces el estallido de violencia está ya sobre la mesa, ¿no? Entonces lo que alertan los zapatistas es: esto se va a poner peor porque estamos ante una tormenta perfecta que simple y sencillamente tiene que empezar a suceder. Es una situación muy difícil, ellos se han blindado para tratar de protegerse, pero creo que también depende de la sociedad civil que los zapatistas pues no sean arrasados, porque han mantenido situaciones de vida que realmente son únicas. Por ejemplo, una amiga que es experta en ecología me decía: en los 30 años que van del zapatismo hay especies de plantas, de árboles e incluso de animales que ya desaparecieron en el resto del estado de Chiapas y solamente se preservan en la zona zapatista, porque es una zona donde se trata de atender a lo más importante, que es la vida, y eso incluye a la naturaleza. Entonces, ¿quiénes son los mejores garantes de la naturaleza? Los que la conocen desde hace milenios, los que han trabajado ahí, los que le piden perdón a la tierra por plantarle una semilla, los que saben que no hay que abusar de la extracción de materiales, y los que se oponen a las compañías extranjeras, al extractivismo. Pero por desgracia los intereses económicos en Chiapas son enormes, en un estado donde no solo hay café, hay petróleo, hay agua, hay minerales muy ricos. Entonces están en una situación difícil, pero creo que a todos nos corresponde tratar de impedir que las cosas empeoren en el estado de Chiapas. Corresponde pues a la sociedad civil organizada y no arropar al zapatismo para que las cosas no empeoren en Chiapas, finalizó Villoro, autor de Hay vida en la tierra, El testigo, Llamadas de Ámsterdam y El libro salvaje, entre otros. Para UDGTV, Canal 44, Ricardo Salazar.